Gracias, Señor, todo en esta tarde, mi Rey, por permitirnos una vez más estar reunidos en tu nombre. Te pido, Padre Santo, que hagas tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor, que seas tus palabras, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo a cada una de nosotros, Padre, que seas tú promoviendo esa tierra, Padre Santo, en nuestros corazones, mi Rey, que podamos plantar tu palabra, Padre Santo, que pueda dar fruto, Señor, que hagas tu voluntad, mi Rey Jehová, que seas tú, Padre Santo, Señor, que sacando todo descuido de nuestras mentes, Padre Santo, todo cansancio en nuestros cuerpos, todo malestar, Padre Santo, Señor, que tengamos en el nombre de Jesús, Padre, seas tú, mi Rey Jehová, tomando control de todo lo que hacemos en este lugar. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo bendiga, hermanos, pueden tomar asiento. Amén. God is good. Amén. No me cae como sorpresa de que muchas de las cosas que vamos a tomar en la enseñanza ya se han mencionado del púlpito. Yo veo como Dios cada vez en su espíritu se mueve y mueve cada vez más. Y antes me sorprendía bastante, pero ya lo estoy esperando, porque ya lo siento como que es como confirmación de lo que Dios nos quiere hablar, amén. Pero para que se despierten un ratico, hoy me levanté temprano, un domingo, y tenía que hacer bastantes cosas, pero decidí tomar un café ahorita como al mediodía, y casi me quedo dormido, estaba bien cansado, yo no sé qué le echaron al café, pero eso es lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros pensamos que sabemos cómo hacer las cosas. Nosotros pensamos que como las cosas funcionan de tal manera, así deben de ser. Pero Dios no es así, hermanos. Yo ahora tengo energía y tengo ganas porque Dios las ha puesto en mí. No por el café, no por la cafeína, sino porque Dios las ha puesto en mí. Porque si hubiera sido por el café, yo me estaba quedando dormido después de tomar un café. No sé a quién le pase lo mismo. Normalmente yo tomo un café y estoy como una hora por la noche al lado de Sofía hablando y hablando y hablando que no puedo dormir. Pero eso muestra cómo debemos de confiar en Dios. Y la parte de la enseñanza es lo mismo, es dónde confiamos. Si nosotros decimos que tenemos esa fe en Dios, porque nosotros somos, como el pastor nos está diciendo la semana pasada, aquí venimos y ponemos una cara, pero en nuestros trabajos tenemos otra cara. En otros lugares tenemos otras caras. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Alguien quiere aportar? Me empiezo a llamar por nombres para que nos despertemos todos juntos. No me lo está asustando, a ver si de pronto un poquito de adrenalina sube un poquito. El problema es cuando en vez de sacar las cosas de la iglesia y llevarlas al mundo, traemos las cosas del mundo a la iglesia. Hace mucho tiempo el pastor David nos dio una enseñanza y él explicaba a los líderes la función de un líder, ¿no? En el mundo secular, un líder, a él le sirven, ¿no? Las personas le sirven. Pero en la iglesia es totalmente lo opuesto. El líder sirve, ¿sabe? Y tenemos el ejemplo mayor que es Jesús, amén. Jesús vino y él vino a servirnos. Y él sirvió a los apóstoles. Y ellos le decían, no, pero él les decía, yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque él estaba mostrándonos ese ejemplo. Entonces, cuando vivimos en el mundo nos ha enseñado todo lo contrario a lo que es vivir en el Espíritu. En el mundo, ¿qué hacemos en el trabajo? Queremos ser los mejores. Los que juegan, hacen deportes, ¿qué es lo que quieren hacer? Ganar. ¿Y qué significa ganar? Ser mejor que el otro equipo. Entonces uno quiere ganar, uno quiere competir, eso es lo que le enseña el mundo a uno. Pero la iglesia, ¿qué no es lo que nos enseña? El pastor nos decía la semana pasada, tenemos que ser humildes. ¿Y qué es ser humilde? Es poner a los demás primero. O sea, qué tan difícil. Imagínense un partido, me imagino jugando un partido a que gane el que pierda. ¿Me entienden? O sea, porque si estamos poniendo al otro equipo primero, entonces nos están haciendo los goles. Entonces imagínense, es como jugando al equipo contrario, me imagino, ¿no? Si fuera fútbol, sería como el arquero sería del otro equipo y el otro equipo tratando de ayudar al otro equipo a hacer autogoles, algo así más o menos. O sea, es contrario a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es querer ganar, querer ser mejores. Entonces, por eso no podemos traer eso a la iglesia. No existe. Pero en la iglesia, porque nosotros profesamos una fe en Dios, amén. Todos creemos en Dios, amén. Todos creemos que Dios es todopoderoso, amén. Entonces, si Dios es todopoderoso, ¿por qué cuando las cosas suceden afuera, suceden en el trabajo, nos molestan? O pensamos de que no son justas.
Y entonces, para mí en mi vida personal, Dios me ha tratado en ese aspecto. Porque yo muchas veces, ustedes imagínense, todos trabajamos igual. Y llega el día de pago y no nos pagan igual. Entonces nosotros pensamos, no, pero está mal. ¿No? Pues, si todos hicimos el trabajo, todos hicimos lo mismo. En nuestra mente humana todo es igual. Estamos comparándonos. Pero así no es Dios. Dios tiene un trato con cada uno porque Él sabe que cada uno de nosotros somos diferentes. Amén. Vamos a leer un versículo, Romanos 12:2. Es muy conocido. Pero yo creo que eso debería ser nuestra mentalidad. Amén. Nuestra mentalidad es nuestra manera de pensar. Lo que deberíamos de creer. Parte en lo que tenemos que creer. Amén. ¿Sí, amén cuando lo tengan? Yo pienso también, mi hermano, que... Yo, el micrófono. Yo pienso, mi hermano, que también es como el pastor venía hablando de las enseñanzas, es nuestro ego. Nuestro ego que nosotros tenemos no nos deja, diríamos, entrar en esa humildad que Dios nos pide. Nosotros nos dejamos llevar por el ego. Amén. Y el ego ha sido, el ego ha sido creado por nosotros desde nuestra niñez. O sea, desde lo que hemos aprendido. Desafortunadamente no todos crecimos en un hogar cristiano donde nos enseñaron la palabra correctamente y lo que es el Espíritu de Dios. Pero ¿qué nos decían, por ejemplo, a los más viejitos? Que cuando íbamos a la escuela y alguien nos pegaba. Que también nos defendiéramos. Amén. Sí, que nos defendiéramos, que pegáramos también. O el que pega primero gana, ¿no? Normalmente el que pega primero lleva un golpe de ventaja, ¿no? Pero esas son cosas que nos enseñaron desde pequeños y sin conocer mejor. Ahora ya es más safe zones, las zonas de seguridad, los emocionales. Ahora es un poco más, yo diría como más metafísico, ¿no? Que no es como las emociones, que los niños no se emocionen, que hay que cubrirlos y todo eso es el asunto. Pero yo sí sé que Dios nos ha enseñado de que si alguien nos da una mejilla, demos la otra, ¿no? Y Dios es justo. Entonces, vamos a leer en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hemos visto cómo toda la cultura ha cambiado. El ejemplo más clásico fue cuando fuimos a la hora de Daniel, ¿no? Ya no celebramos con sacrificios, ya no tenemos reyes, pero ha cambiado la cultura. Pero desde ese entonces Dios nos está diciendo que nos renovemos nuestra mente con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener eso en nuestro vivir, en nuestra relación personal con Dios. Amén. Hermano Ángel, ¿quería decir algo? Antes de continuar, porque si no, me voy muy lejos y toca devolvernos. Sí, hermano José, con lo que usted está diciendo, que o sea, nosotros nos portamos aquí en la iglesia diferente, pero cuando salimos allá, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, en eso es normal, creo, para la persona porque cuando tú vas a tu lugar de trabajo, usualmente, inclusive hay gente que son cristianos, pero al ver de que ya no encuentras a tu hermano al lado, tú te abres al mundo donde tú estás rodeado. Aquí venimos y nos portamos bien y todo, pero cuando estamos allá afuera tenemos otro comportamiento. Y eso pasa mucho porque en la semana pasada yo pude comprobar unas personas, un par de esposos, que llegaron al trabajo y se presentaron como tal persona normal, pero no se identificaron por medio del dialecto que Dios nos ha enseñado a nosotros, cómo debemos hablar afuera. Entonces, eso me lleva a comprender más de que
de que realmente, o sea, estamos aquí, pero cuando salimos volvimos a, como dice la palabra del Señor, a la vomitada. Regresamos lo mismo, hablamos como quiera, ya no hablamos las palabras que estamos aquí, Dios te bendiga, hermano. Y eso pasa, y yo me incluyo también, pero uno tiene que reconocer inmediatamente que no somos del mundo y tenemos que considerar que nosotros, el Señor nos ha separado. Nosotros tenemos que ser, el mensaje que recibimos de parte de Dios, ese mensaje llevar a la persona que no conoce. Te van a insultar, te van a reprochar, te van a decir, te van a mirar con mala cara, pero tienes que estar firme en lo que el Señor te está poniendo en tu corazón, por medio de la palabra que nosotros recibimos. Amén, hermano. Amén. So, no lo voy a responder exactamente porque va a ser parte de la enseñanza, pero es para que tengamos en cuenta algo que es, lo que el hermano está diciendo es, que salimos de acá y volvemos. Yo creo que aquí tenemos ya bastante tiempo todos aquí y me gusta porque no tengo que como decir las cosas muy delicadas a los nuevos, pero aquí ya todos tenemos bastante tiempo, entonces yo les digo a ustedes, no deberíamos de salir de aquí, o sea, en vez de volver al mundo, deberíamos de ir al mundo o venir a Dios, porque para mí esta es la mayoría de mi vida, no debería ser la iglesia la mayoría de nuestras vidas, entonces no deberíamos de llevar, cuando estamos en el mundo deberíamos de volver a Cristo, más bien, porque esta debería de ser nuestra manera de vivir, amén. Nosotros salimos de la iglesia y deberíamos de seguir comportándonos como nos comportamos en la iglesia, porque venimos 2 veces al servicio, compartimos con nuestros hermanos, pero este es como queremos ser, y entonces si este es como queremos ser, ¿por qué cambiamos? No deberíamos de querer ese cambio o de permitirlo. Yo sé que no es fácil, porque todos somos tentados, todos pecamos, amén, pero Dios quiere esto, quiere que estemos en esta manera, estemos todo el tiempo, porque estamos cerca de Dios, amén. Bueno, vamos a seguir. Estamos leyendo acerca de los liderazgos, amén. Vamos a leer, no tienen que buscarlo, pero en Marcos 10:42, dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora, como el hermano Ángel está diciendo, cuando usted está en el mundo y alguien le habla mal o pasa algo que es desagradable ante usted, ¿cuál es nuestra actitud? Porque, por ejemplo, si yo estoy en la iglesia y alguien me habla mal, yo lo más seguro es que no voy a decir nada. Porque yo no voy a estar, bueno, ¿y porque está hablando cosas mal? Pero si estamos en el mundo, porque yo creo que voy a poder pensar de que voy a responder mal. ¿Sí me entienden? Si no está en nosotros responder mal a una persona en la iglesia, ¿por qué debería estar afuera de la iglesia contestar mal a alguien a la persona? Cuando a alguien se le atraviesa en el carro, ¿por qué le da rabia? O sea, ¿cuántas veces va a salir de aquí y todo el mundo se atraviesa? Usted no ve aquí peleando a la gente porque se atravesaron. Pero si se va en un carro y se le atraviesan, no quiero saber qué dicen, pero me imagino. Pero es esa actitud de nosotros. ¿Por qué es ese cambio? Es como, porque entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza? Yo sé que nuestra naturaleza humana es ser del mundo, es pecadora, pero somos criaturas nuevas en Cristo. Si nuestra criatura es nueva, entonces sí, yo sé que pecamos, pero es caer en pecado, no es vivir en el pecado, ya no estamos viviendo en el pecado, ya no estamos muertos. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? A ver, se las pongo más fácil. Amén, porque Jesús murió por nosotros, amén, y todos que estamos aquí hemos confesado que Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados, ya no vivimos más en el pecado, no queremos vivir en el pecado, pecamos pero no queremos vivir en el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener esa contienda al menos con nuestra carne, no es al revés, no es que no estamos contendiendo con el Espíritu, porque entonces, ¿qué significa eso? Que somos de carne y tenemos un poquito de Espíritu, o somos de Espíritu y estamos peleando contra la carne. Amén, es una de las dos, es simple. Un hermano que hace mucho tiempo enseñó, da el ejemplo de 2 tigres, ¿no? Usted tiene 2 tigres y solamente alimenta uno, y cuando lo suelta, ¿qué pasa? El que está con fuerza se va a comer al que está débil. Así mismo es nuestra vida espiritual. Si estamos comiendo lo espiritual, debe ser más fuerte en nuestro espíritu, amén. Pero, hermano pastor, ¿qué es? Yo.
Yo quería decir algo con respecto a eso de la competencia, ¿no? Porque es fácil, digamos, uno pensar que ser humilde es querer perder, ¿verdad? A veces uno se enoja y quiere perder el partido para que los demás paguen la consecuencia en el partido. Uno se enoja y no quiere jugar más, que pierdan, ¿qué importa? Entonces, eso no es humildad, es orgullo también. Sí. Yo creo que es donde uno canaliza la fuerza espiritual que uno tiene, la puede canalizar hacia Dios o hacia el diablo. Amén. No hay medio. Amén. Cuando la palabra nos habla de que dice que hay unos que corren por una corona corruptible, mas nosotros corremos por una corona incorruptible. O sea que tenemos que ganar esa corona, hay que competir por esa corona. Amén. Entonces, si la dirigimos hacia Dios, Dios quiere personas que sean valerosas, quiere soldados, que peleemos, y en eso no puede haber, digamos, una pasividad, tiene que haber una actividad positiva en nosotros, guiados por el Espíritu Santo de Dios. O sea que no quiero que nos confundamos, ¿verdad?, con la pasividad de no hacer nada, con la humildad que no tiene que ver absolutamente nada. Amén, sí. Es muy buen ejemplo, porque a mí me encanta ese versículo, porque yo a veces miro, por ejemplo, en internet, hay personas que se miran todo lo que comen, hacen ejercicio, hacen todo lo que está supuesto a hacer. Y yo me pongo a pensar, igual, aunque uno lo haga todo perfecto, igual se va a morir. O sea, por ejemplo, uno mira a los atletas, ellos hacen transfusiones de sangre. ¿Ustedes sabían eso? Ellos se cambian la sangre por sangre más joven. ¿Sí? Y para poder desempeñarse mejor. Algún día se van a morir. No importa cuántas transfusiones se hagan, algún día van a morir. Si no se caen de un plane como se cayeron los jugadores que iban para Brasil. O sea, uno nunca sabe. Entonces nos preocupamos tanto por lo que es nuestro cuerpo. Y como el pastor decía, es la pelea espiritual. Porque si estamos peleando esa guerra espiritual, entonces tenemos que estar más pendiente de cuando venimos a ser tentados en la carne para no caer en ese pecado, en vez de vivir en la carne y estar pendiente de cuando vemos un destello de espiritualidad. Amén. Y en ese tomo vamos a hablar de dos partes, porque normalmente vivimos en los extremos, yo creo. O sea, o vivimos a un extremo izquierdo o un extremo derecho. Ya les voy a decir cuáles son. Yo en mi parte a veces juzgo demasiado. Y yo lo he dicho ya varias veces, pero eso no significa que esté bien. En mi mente yo puedo pensar, bueno, pero ¿por qué no hacemos las cosas de esta manera? Así es como la palabra dice, ¿no? Es una manera como legalista de vivir, de acuerdo a la palabra. Y así vivían. ¿Cuál grupo en la Biblia se acuerdan que vivían así? Los fariseos, amén. Ellos son los que iban a la iglesia, o sea, eran así como nosotros. Todos los domingos y los miércoles en la iglesia. Y decían, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? ¿Por qué no lo hacen lo otro? No se ofendan, hermanos, una broma. Pero así es como ellos vivían. Ellos eran los que servían en la iglesia, amén. Leímos hoy en el capítulo de Éxodos, ¿no? Que Aarón tenía todas sus cosas, su éfod, su tumín, erín, todas las cosas. Aquí no tenemos nada de eso. Pero ellos lo tenían todas esas cosas y las seguían al pie de la letra. Entonces, eso es una manera de pensar a un extremo. ¿Cuál sería el otro extremo? Pero más específico. Y está en la palabra de Dios. ¿Por qué somos salvos? Por fe. Ok. Entonces, los fariseos, ¿en qué se basan? En la ley, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el otro extremo? ¿No? Vivir por fe. Yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo tengo fe. Entre comillas, fe. Vamos a leer en Mateo 23. Porque yo creo que como hombres siempre tenemos la tendencia de tirar las cosas a un extremo o al otro. Y perdemos lo que Dios quiere enseñarnos. Mateo 23. Bien fácil. Dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis? Más cerquita.
Porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muchas veces Jesús les decía, ¿por qué hacen esto? Pero no ven el propósito de lo que tienen que hacer. Como el hermano Pastor David está diciendo, Pastor David, estamos bien en Spanish, Pastor David, nos decía al principio, no lo tenemos que dar por nuestro ego, para que los otros piensen bien de nosotros, tenemos que darlo es porque queremos darlo, para que se haga la justicia de Dios, no para que otras personas nos vean. Y ese fue un ejemplo con el diezmo, pero es con todo lo que nosotros hacemos. Los fariseos eran de la misma manera, decían, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? ¿Por qué Jesús le estaba dando de comer a los apóstoles en el sábado? ¿Por qué estaba curando enfermos? Y Jesús mismo le respondía, ¿es acaso más importante esta alma o lo que ustedes están pensando? Entonces, ¿cuál es el enfoque? Porque si estamos hablando del otro extremo que es por la fe, y Pablo dice acerca de esto en Gálatas 5:13, él dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No podemos decir de que porque como vivimos por fe, estamos haciendo lo que queremos hacer. Porque en el mismo Corintios él dice, que todo me es lícito, mas no todo me conviene. En sí, nosotros tenemos que estar centrados en Jesús, vivir como Jesús vivió, seguir los pasos de Jesús. ¿Qué pasa cuando vivimos por fe y hacemos todo lo que queremos? Es como uno se siente. Y yo eso lo he aprendido, que yo me dio la oportunidad de ser padre con mis hijos. Muchas veces ellos quieren hacer algo y yo pienso que no es bueno. Y yo sé que no es bueno. Entonces yo les digo que no lo hagan. Y ellos a veces se enojan conmigo. Entonces, a través de esa relación de yo como padre y ellos con hijos, Dios me ha enseñado de que muchas veces que lo que yo quiero no es lo mejor para mí tampoco. Él sabe. Entonces, si yo tengo a Dios como primero, y yo sé que Él es todopoderoso, yo sé que Él todo lo puede, que Él todo lo sabe y que Él está en todas partes, ¿cómo no voy a aceptarle la corrección? ¿Cómo no voy a aceptar de que si yo salgo a la calle, Dios está ahí también? Cuando salimos de nuestras puertas, Dios también está ahí. Cuando yo estoy en mi trabajo, Dios también está ahí. Entonces, yo por ejemplo con mis hijos, yo a veces me siento mal porque yo sé que algún día yo no voy a poder estar ahí. Yo sé que algún día le puedo dar un consejo que no es el mejor consejo, porque yo me puedo equivocar, pero yo sé que Dios no es así. Dios sí está en todas partes, Dios sí va a poder cuidarlos, Dios sí los va a poder guiar. Entonces, así como Él los puede hacer con ellos, Él lo hace también conmigo. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en el trabajo y algo pasa que no es de mi gusto? Yo sé que Dios tiene control de eso. En cualquier parte, Dios está a control de eso. Entonces, ¿cómo yo reacciono? Es mi nivel de fe. ¿Y qué es la fe sin obras? ¿Y cuáles son las obras? Normalmente pensamos que las obras son las cosas que hacemos, los resultados de lo que hacemos. Nosotros sabemos que las obras del Espíritu, hay muchas definiciones, pero se basa simplemente en amor. La obra del Espíritu Santo es el amor que nosotros podemos dar a otras personas. Entonces, si no tenemos ese amor, ¿cómo vamos a poder decir que tenemos esa fe? Amén. Okay. En Colosenses 3:17 vamos a buscar rápidamente. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Pastor David nos está diciendo el día de Thanksgiving, ¿qué era lo que Dios quiere de nosotros? Amén. ¿Se acuerdan? ¿Sí, se acuerdan todos? Este lado nada más se acordó. ¿Este lado se acuerda también?
o les pasó por encima. Si no les pasó, Él quiere en nosotros que nosotros mismos. Él nos quiere a nosotros. Él no quiere nuestro sacrificio, nos quiere a nosotros. Amén. Todo lo que tenemos que hacer, hermanos, tenemos que hacerlo en nombre de Él. Y dice de palabra y de acción. Todo. Entonces, el pastor nos decía hace como aproximadamente 2 semanas, ¿qué es lo que tenemos que darle a Dios? Simple, hermanos, todo. Todo. Dios quiere es todo de nosotros. Nuestras vidas no son enfocadas en el trabajo, nuestras vidas son enfocadas en Dios. Si nosotros dejamos a poner a Dios primero, el resto viene por añadidura. Pero cuán difícil es ponerlo a Dios primero cuando lo primero es nuestra familia, nuestro trabajo, en la iglesia. O sea, si está en ese orden, está mal, hermanos. Lo primero tiene que ser Dios, ese llamado que Dios tiene con cada uno de nosotros, individualmente, como familia y como iglesia. Amén. Porque si no, ¿cómo vamos a darle buen testimonio a Dios? Porque si estamos poniendo nuestro trabajo primero, ¿qué pasa? Hermano, no va a poder ir al servicio. ¿Qué pasa? La palabra de Dios es muy clara, dice que por falta de conocimiento, el pueblo perece. ¿Cómo uno adquiere conocimiento? Usted puede decir, bueno, yo leo la palabra y yo la leo bastante. Bueno, está bien, pero es su interpretación, primeramente, right? Porque es como uno entiende la palabra de Dios, y está bien, pero cuando uno escucha la palabra de Dios viene dirigida por otra persona, sea un ministro, sea el pastor, sea el pastor David, cualquier persona que esté enseñando, es una voz diferente. Amén. Amén. A oír, amén. 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 Entonces, pues, ¿qué pasa con las personas que estudian mucho la palabra de Dios? Muchas veces se confunden. Y es normal. Pero por eso Dios creó la iglesia. Porque no es porque sabemos mucho, sino por lo contrario, porque necesitamos. Porque yo necesito estudiar más la palabra de Dios. Porque cada vez que yo enseño, Dios me enseña. Entonces Dios me está enseñando a mí a través de enseñarle a ustedes. Entonces eso es como un jugo que todos tenemos. Cada vez que servimos a Dios, no es porque nos estamos, como leímos anteriormente, no es porque seamos mejores para que los demás nos sirvan, es porque estamos sirviendo a ustedes. Entonces cada que un músico, un cantor debe cantar porque está cantando para ayudar a las demás personas, no para que las demás personas le ayuden a cantar a la persona que está cantando. Amén. Lo mismo el que está enseñando. Uno enseña porque Dios nos enseñó, entonces estamos diciendo lo que Dios nos ha enseñado, y a través de lo que Dios nos ha enseñado, su Espíritu se mueve en cada uno de nosotros para que todos aprendamos. Amén. Porque dice en Efesios 4:15. Vamos a leer. Amén. ¿Todo lo tienen? Sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En amor. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Es fácil, hermanos. Entonces, si Él es la cabeza, es Cristo, y el que nos manda es Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos problemas? Right? El problema viene porque no es porque los hermanos están afuera. A mí me encantó, yo escuché esta parábola, no me acuerdo en qué lugar, pero me impactó mucho porque me hizo pensar. Cuando estamos en primaria, ¿ustedes se acuerdan? Todos estaban en primaria, o los que fueron a primaria en la escuela, hace mucho tiempo, poquitas personas, mucho. Pero en una escuela de primaria hay muchos niños. Pero todos esos niños reciben la misma educación. Pero todos esos niños son abogados. Todos los niños son doctores, ingenieros. No, ¿cierto? Todos los niños, a pesar de que están en el mismo lugar y están recibiendo lo mismo, terminan siendo todos diferentes. Ahora, yo sé que hay más circunstancias, los padres, la vida fuera de la escuela, pero es un ejemplo nomás. Pero así mismo en la iglesia. En la iglesia estamos todos juntos, todos somos diferentes. Y la palabra que ustedes están escuchando es la misma que todos están escuchando.
O sea, a menos de que el Espíritu venga y le haga entender en otro idioma lo que estoy diciendo, es todo lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que es algo que es individualmente, como está diciendo el pastor. Es algo que tenemos que tener esa carrera. Si tenemos esa sed, esas ganas de correr, esas ganas de llegar hasta esa meta, entonces vamos a estar corriendo con diferentes velocidades. ¿Y qué pasa? Que hay muchos hermanos que le pueden decir, bueno, es que esa hermana me miró feo, o es que ese líder no me gusta, o es que ese pastor no me gusta, porque ya hay dos, entonces ya podemos escoger, ¿no? O no me gusta tal persona, o no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta el edificio. Cualquier cantidad de cosas que usted puede hacer, pero este es el mismo grupo y Dios nos está hablando a todos. Entonces, como ¿qué celebramos hoy? La comunión con Cristo, ¿amén? Si lo que el hermano se comió no va a entrar a mi estómago. No, ¿cierto? No, sencillo, no, hermano. Ni porque lo vuelva a sacar tampoco, pero... Lo que usted tuvo esa comunión con Cristo fue personal, usted estaba en su boca y bajó a su estómago, está Cristo en usted, ¿right? Esa misma comunión es espiritual, lo que está hablándole Dios a cada uno de nuestras vidas, porque yo no conozco sus vidas, yo no conozco sus problemas, pero Dios sí lo conoce y Dios nos habla a cada uno de nuestros corazones en ese momento específico de que nosotros tenemos que cambiar, de que tenemos que tener nuestra vida espiritual la prioridad de nuestra vida carnal, porque Dios lo que nos está diciendo es de que podemos correr mucho. No me acuerdo, a mí me encanta como Pablo lo dice, no me acuerdo exactamente, pero él dice, de algo vale el ejercicio corporal, de algo, eso es algo, pero no es lo más importante. El ejercicio corporal solamente es algo pasajero, pero el espiritual, ese sí vale la pena. Porque puede haber usted puede tener demasiado dinero, puede hacerse las operaciones que quiera, puede tomar los suplementos que quiera, hacerse las transfusiones que quiera. Hasta la tecnología puede llegar a algún mundo, algún punto de que pueda vivir 1000 años. 1000 años comparados con la eternidad es muy poco tiempo todavía. Entonces tenemos que poner nuestra prioridad primero. Tenemos que poner a Dios primero, dejar todo eso que nos está molestando y ponernos a pensar, bueno, Dios está tratando esto en mi vida, ¿por qué no puedo crecer? ¿Por qué me estoy atascado otra vez en lo mismo? ¿Por qué no puedo cambiar? Cuando empezamos a hacer esas preguntas, Dios es fiel, Dios nos habla, amén. Vamos a leer en Gálatas, versículo 6. Del 4 al 5. Gálatas capítulo 6, 4 y 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Cada uno de nosotros tiene una carga que llevar. Podemos estar mirando a los demás, pero eso es nuestra carne, porque como le estaba diciendo anteriormente, nuestra comunión con Cristo es personal. Yo no puedo hacer de que yo o tío entiendan lo que es estar en una comunión con Dios, porque solamente Dios puede hacer eso. Yo les puedo enseñar como padre, lo que Dios quiere de nuestras vidas, pero en un momento va a llegar de que ellos van a tener esa relación con el Espíritu Santo. Asimismo, cada uno de nosotros tiene esa relación, no para que la dejemos cuando salgamos al trabajo, o no para que pensamos de que vamos a ir a la iglesia a tener esa bendición, no, tenemos que tener constantes. Nuestra iglesia es muy bendecida, hermanos, porque nosotros sentimos el Espíritu Santo, porque podemos adorarle, podemos glorificarle. Toda palabra que viene es instruida por el Espíritu Santo. Pero entonces si nos ponemos a pensar, como les decía antes, si cada uno de nosotros limita a Dios en nuestras vidas, usted lo limita en la iglesia también. No es el hermano pastor, no es el hermano de Pastor David, no es el hermano José, es Dios el que nos está hablando.
no es el hermano que está dirigiendo la palabra. Todo lo que estamos haciendo, hermanos, si ponemos a Dios como enfoque, sea que la persona se equivoque o no, Dios es el enfoque. Y eso es lo que hablaba yo al principio, que si estamos afuera en el mundo y sucede algo, está bajo el control de Dios. Pero ¿por qué es tan difícil pensar de que Dios está en control de nuestros trabajos, en nuestros carros, en la vida afuera, si Dios está en control de la iglesia? Porque aquí es fácil de que nosotros digamos amén, sí, yo entiendo, pero cuando usted va mañana a trabajar y el jefe le dice, que esto y lo otro, y lo regaña, right, Jeffrey? Entonces ahí no va a estar Dios. Pues yo no es para. Pero cuando pasan cosas malas, o cuando algo pasa que queremos que es injusto, ¿qué es injusto en nuestra vida? Si Dios pagó todo por nosotros, y si creemos de que Dios es todopoderoso, de verdad que injusticia nos puede pasar. Si pasa algo malo, ¿por qué no en vez de pensar, uy, qué injusticia, decir, bueno, Dios mío, ¿por qué me está pasando? Pensemos en nuestra obra, en nuestra conducta, en lo que está sucediendo. Y Dios nos va a hablar, Dios nos va a ayudar. Si usted busca administración y dice, pastor, me pasó esto y esto, ¿por qué será? Porque no entiendo qué es lo que Dios quiere de mí. Porque yo creo que lo último que preguntamos es qué es lo que Dios quiere de nosotros. Siempre dice, ay, qué desgracia, me pasó esto, ay, me pasó aquello, ay, no entiendo por qué me está pasando esto. Pero no decimos, Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Dios mío, ¿por qué yo estoy pasando esto? Si yo estoy haciendo lo que yo pienso que es correcto, a lo mejor estoy equivocado. Porque somos hombres, amén. En corto, como el hermano Ángel está diciendo, sí, uno sale afuera y debería estar con el Espíritu Santo todavía. No deberíamos dejarnos por vencidos. Amén. Si venimos a la iglesia, porque la palabra de Dios es muy triste. A mí no me gusta casi decirlo, pero dice que todos son llamados, pero no todos son escogidos. También dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Para mí eso es muy triste, porque ¿cómo yo voy a pensar de que un hermano sea cizaña? ¿Ustedes la han visto la cizaña alguna vez? Yo una vez vi un video y me quedé asombrado, porque se ve igualito al trigo. Se ve igualito, pero le hacen así y no sale nada. Pero se ve igual, exactamente igual. Entonces para mí eso me sorprende, porque yo no quiero ser cizaña. Imagínense uno trabajar y cuando Dios venga y lo exprima un poquito a uno no hay nada. Y cuando ese exprimo es cuando uno está afuera, cuando uno no está en la iglesia, cuando Dios está probándolo, que es lo que tiene el fruto de nosotros, ese fruto de amor. Amén, hermanos. Hermana Estrella, ¿quería decir algo? El hermano Miguel dice que soy la cizaña. Hermano, sí, cuando usted estaba predicando, se me vino dos ejemplos a mi cabeza. Digo, el venir aquí a la iglesia, el escuchar la palabra de Dios, el alabar a Dios como lo hacemos, el hacer todo lo que hacemos en la iglesia, siempre se nos ha enseñado que no es suficiente para ser salvos. Ahora, hay una parábola en la palabra de Dios que dice que de las 10 vírgenes, 5 dice que estaban velando, y las otras me llama mucho la atención, porque las que habla la palabra de Dios que eran insensatas, dice que tomaron sus lámparas, pero no tenían aceite. Eso es un ejemplo que podemos tomar de que nosotros podemos venir a la iglesia, pero salir de la iglesia y no vivir la vida que Dios nos está dando en la vida cristiana. Eso es no tener la lámpara, pero no tomar el aceite del Espíritu de Dios para estar encendidos en nuestra vida y velando el regreso de nuestro Salvador. También el otro ejemplo que se me venía a la mente cuando usted decía que si vivimos en la carne,
o vivíamos en el Espíritu. En la palabra de Dios también hay un ejemplo que siempre me ha impactado muchísimo y siempre trato de no olvidarme de eso, porque me sirve mucho. Cuando el rey David danzaba y danzaba para Jehová y llevaba el arca, su esposa Mical, que lo criticó, pero David no estaba haciendo nada malo, estaba en el Espíritu y estaba agradando a Dios, pero como Mical estaba en la carne, veía malo lo que se estaba haciendo en el Espíritu y que era agradable hacia Dios. O sea que cuando nosotros juzgamos en la carne, tenemos que tener cuidado, porque a lo mejor aquella persona está en el Espíritu y está agradando a Dios. Amén. Y hasta juzgar en el Espíritu también tenemos que tener cuidado, porque Mateo dice que como juzgamos a los demás, también vamos a ser juzgados. Amén. ¿Qué significa eso? De que yo puedo decir, uy, hermano, puedo juzgar lo que el hermano o la hermana está haciendo, no este hermano, pero cualquiera persona. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Dios a sí mismo me va a juzgar a mí, porque hay un ejemplo de Jesús y la ramera. Amén. Y él la perdonó y le dijo, vete y no peques más. ¿Ella era pecadora? Amén. ¿Ella merecía la muerte según la ley? Sí, pero Jesús la perdonó. Entonces, si los fariseos no lo hubieran perdonado, Jesús los hubiera juzgado igual que ellos juzgaron a la ramera. O sea, ellos la pudieran haber juzgado y la hubieran matado, pero entonces Jesús los hubiera juzgado a ellos también. Amén. Y como yo les decía antes, todo lo que estamos hablando se ha tocado anteriormente, hasta en las canciones. Porque yo cuando estaba viendo, a través de que estaba cantando las canciones, yo las relacionaba con lo que estaba hablando. Y muchas veces vemos las canciones y simplemente las cantamos. Pero si nosotros en verdad prestamos atención y entendemos lo que estamos cantando, vemos que son enseñanzas, de que son oraciones. Y tenemos que tomar provecho de eso. Dios nos ha venido hablando desde hace mucho tiempo la importancia de que es alabar a Dios correctamente. Y yo sé que el Espíritu de Dios quiere moverse aún más todavía. Pero como yo les dije, si estamos bloqueándolo con nuestra mente, estamos le poniendo límites a lo que podemos hacer simplemente por lo que pensamos, por lo que nos guiamos. Aquí pueden haber muchos abogados, pueden haber muchos doctores, pueden haber muchos ingenieros, pero si no tenemos la aplicación para seguir adelante y ese deseo, como el pastor decía, ese correr esa carrera, podemos perder las bendiciones. Porque yo conocí muchos atletas, cuando yo jugaba baloncesto, muchos atletas buenos. Muchas veces algunos se lesionaban y ya no podían jugar más. Otros, por ejemplo, yo me vine a Estados Unidos, entonces no seguí jugando. Otros simplemente les tocó trabajar porque si no se morían de hambre. O sea, hay muchas maneras en las que nos podemos descuidar cuando tenemos una meta. Así mismo es con las cosas de Dios, nosotros tenemos una meta, ya está lista. Dios tiene un propósito, nos ha llamado con ese propósito a cada uno de nosotros. El pastor dice, pasemos al frente. Yo no sé ustedes, pero yo le dije al pastor, no los dejó sin opción la semana pasada. ¿Sí? Nos dejó sin opción porque no había ninguna excusa para no pasar, porque él mismo lo dijo. Pase al frente, aunque ni sepa por qué, pero por si como decimos en Colombia, por si las moscas. Right? Por si acaso, porque uno nunca sabe. Y eso es bueno. O sea, uno nunca sabe. Yo no lo sé todo. Y si yo necesito oración, al menos por si acaso, porque como yo no lo sé, por si acaso va a poner la oración. Y más si es un llamado a oración. Pero nos ponemos en nuestra mente a pensar todas las cosas que decimos, no, eso no es para mí. O yo estoy muy bien, o yo estoy muy contento, estoy muy distraído. Pero Dios tiene un propósito, hermanos. Y cada vez que le escuchamos, cada vez que abrimos nuestra mente, Él va a estar más cerca de nosotros. Estamos buscándole más cerca y más cerca. Y Dios va a hacer su propósito en nuestra iglesia. Porque nuestra iglesia tiene un propósito, y un propósito de trabajar, y mucho trabajo. Que hasta el día de hoy, es como hablamos, todos estamos corriendo de una manera diferente, pero vamos a llegar a ese punto en que Dios va a decir, ok, ya tienen que hacerlo la siguiente fase de que Dios nos ha dado. Pastor. Amén. ¿Lo escucharon? El pastor dice que si yo les dijera a ustedes que pasaran ahora todos los ladrones a orar por el frente, ¿cuánto pasaron?
Es una pregunta. Amén. Porque yo les hago esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben el llamado que Dios les hizo a ustedes? El llamado específico. Amén. ¿Cuántos de ustedes lo están haciendo? Ok. ¿Cuántos de ustedes lo quieren hacer? Amén. Dios nos llama, amén. Nosotros, y esa es la parte de la fe, en la parte en que tenemos que vivir con fe, de que no solamente es lo que estamos viviendo, lo que estamos entendiendo, sino lo que Dios nos ha llamado. Porque no es fácil, hermanos, cuando uno está caminando. Para mí no es fácil en lo que Dios me ha llamado a mí de tratar de ayudar cuando yo siento que no soy buscado. ¿Me entienden? Está dormido. No es fácil para mí en mi carne, pero Dios me ha enseñado eso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo veo que Dios me está enseñando eso? Yo empiezo a sentir que me acerco más a Dios. Porque Dios, Él siempre ha estado ahí. Pero yo hablaba con la hermana Sofía. Yo no entiendo cómo puede haber tanto ego en mí si yo no soy nada. Porque yo vine a este país sin nada. No tengo mucho, pero el ego siempre ha estado ahí. Ese orgullo. Y yo digo, ¿pero tanto orgullo de qué? ¿De qué? ¿Cuál es mi orgullo? Y cuando yo veo que Dios empieza a trabajar en ese orgullo y ya lo estoy entendiendo, yo veo cómo las cosas se cambian. Ya no me molesta, ya yo puedo decir, wow, Dios mío, yo sé que es tú el que me está enseñando. Y cuando pasan cosas, en vez de quejarme, yo digo, wow, Dios mío, gracias, porque yo sé que estoy acercándome más a Él. Y así deberíamos de ser todos. Cuando nos está pasando, cuando nos está apretando, es cuando deberíamos de tener en cuenta, tengo que dar ese fruto. Amén. Porque ese fruto es lo que Dios quiere de nosotros. Y ese fruto es lo que las otras personas van a ver. Cuando no es como decía el pastor Carlos, unas veces se ve mucho aquí, cuando está abriendo guiando la enseñanza o cuando está cantando. Pero ¿qué tal cuando está sentado? ¿Qué tal cuando está en su casa? ¿Qué tal cuando está en otras partes? También estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviéndole a Dios constantemente. Amén. Esa es la enseñanza que Dios nos trajo el día de hoy. Amén. Dios los bendiga.